Ok, estamos ahora empezando este estudio de Romanos, empezando en el capítulo 1. Pero antes de empezar aquí en el libro de Romanos y también los libros que siguen, quiero decir algunas cosas. Primeramente, esto es la primera de las epístolas del apóstol Pablo. Y lo que estamos leyendo ahora son las epístolas Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tito, Timoteo, Tesalonicenses. Todo eso son cartas que escribió Pablo a las diferentes iglesias. Y aquí esta carta, la carta de Romanos, es uno de esas cartas. Y en esas cartas él pues está saludando a los hermanos, está dándoles consejos, pero también les enseña doctrina por medio de sus cartas, porque él no está en persona y pues les quiere seguir compartiendo la doctrina del Evangelio de Cristo. Cuando estuvimos leyendo en el libro de Hechos, una de las cosas que vimos una y otra vez es que en cada ciudad donde iba Pablo en sus viajes misioneros, ¿qué fue la primera cosa que hizo Pablo cuando entró en una ciudad? Esta hora es un examen. A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué es la primerita cosa que hizo Pablo cuando entró en cualquier ciudad? ¿Alguien sabe? Bueno, lo primerito, antes de Pablo estuvo Pedro y Juan cuando llegaron a la Hermosa. Y ahí vio a un hombre que estaba postrado, que estaba ahí pidiendo limón, y él le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Porque él Bueno, miró, porque él fijó sus ojos a él y se dio cuenta. Y de ahí después Pablo también fue Pedro. sus ojos. Eso fue Pedro y Juan que hicieron eso, no fue Pablo. Pero eso fue en el libro de Pablo primero, ¿verdad? No, eso en el libro de Hechos, una de las primeras cosas que hicieron los apóstoles fue Pedro y Juan entrando en la ciudad de Jerusalén por la puerta hermosa, donde vieron ese cojo y como usted dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y fue Pedro y Juan que sanó, bueno, el Espíritu Santo, pero usando a Pedro y Juan para sanar Pero Juan se acuerda en sus viajes misioneros, lo que leímos en el libro de Hechos. Cada vez que entró en una ciudad, cualquier ciudad donde él iba, hubo una cosa que él hizo primero cuando entró en una ciudad nueva. ¿Alguien sabe qué fue? Ir a las sinagogas, llegaba a la sinagoga. Exactamente. Entraba a predicar el evangelio. Ajá, pero fue primeramente a los judíos en las sinagogas y empezó a discutir con ellos acerca de la venida de Cristo, el Mesías, las profecías del Antiguo Testamento y todas estas enseñanzas. Y luego algunos de los judíos usualmente creían y muchos lo rechazaron, hasta que luego en cada ciudad él dejó a los judíos y se fue con los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora la pregunta que le pongo es, pues, ¿qué dijo Pablo cuando estuvo en las sinagogas hablando con los judíos? ¿Qué fue sus enseñanzas, sus prédicas? ¿Con qué razones estuvo Pablo razonando con los judíos cuando estuvo con ellos en las sinagogas? Y luego que predicó a los gentiles, cuando dejó a los judíos, ¿qué predicó a los gentiles? Esa es la pregunta, ¿va? Y la respuesta son estas cartas. Aquí estamos. Porque en estas cartas vamos a ver argumentos que son para los judíos según sus creencias, sus leyes, y veremos también argumentos dirigidos hacia los gentiles y la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, en estas cartas podemos aprender qué fue lo que Pablo estuvo enseñando en sus viajes misioneros. Lo que leímos en Hechos fueron los viajes donde iba, ¿verdad? Y los acontecimientos en estas ciudades, como qué le hicieron o qué éxito tenían, pero no nos decía qué predicaba.
Pero ahora en estas cartas es Pablo ahora exhortando, o sea, a judíos, o sea, a gentiles, pero estamos ahora viendo qué fue la enseñanza de Pablo, ¿va? Y la otra cosa que mencioné, y vamos a solamente a tocarlo rápidamente en la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, ¿se acuerda? La conversión de Pablo, de Saulo en aquel tiempo. Saulo de Tarso. Ajá. Sí. Hechos 9, en el 23, vamos a repasar esto y luego empezar con Romanos. Dice en Hechos 9, versículo 23, dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta, ¿va? Y luego dice en el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. Entonces parece aquí en esa historia que de Damasco Pablo fue a Jerusalén. Pero si vamos a Gálatas 1, versículo 17, este es solo para poner como una base de lo que vamos a estar leyendo aquí. Pero en Gálatas 1, versículo 17, donde dice, si lo tienen, amén. Gálatas 1, 17. De hecho, vamos a regresar un poco empezando en el 11. Gálatas 1, 11. Donde dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, vamos a estar leyendo el evangelio anunciado por Pablo en Romanos, Corintios, todo esto, ¿verdad? Entonces, Pablo está declarando, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, Pablo está declarando es que lo que él enseñaba y lo que nosotros vamos a leer en Romanos y Corintios y todo esto, lo que él enseñaba no es según hombre, pues dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ni de Pedro, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo tuvo su encuentro, pero también Pablo tuvo otra encuentro, otra experiencia con el Señor Jesús, donde el mismo Señor Jesús le enseñó a Pablo lo que era su evangelio, lo que él predicaba como su evangelio. Y aquí declara que no lo aprendió de los apóstoles, sino lo aprendió de Jesucristo mismo. En el 13. Gálatas 1:13, porque ya habíais oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces, cuando Pablo salió de Damasco, dice, él no fue a consultar con carne ni sangre. Entonces, ¿qué pasó? En el 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Va? Entonces, aquí Pablo está declarando por su propia boca, y de hecho él declara que está diciendo la verdad y que no mienta. Aquí lo declara en esto. Ante Cristo está declarando que es la verdad lo que está declarando. Entonces Pablo está diciendo que
cuando él tuvo su conversión, vio a la luz al Señor Jesús y luego estuvo en ayunas los 3 días, vino Ananías, oró por él, se le cayó las escamas, fue bautizado, enseguida salió a las calles de Damasco predicando porque era un hombre muy preparado en la ley de Moisés y salió por la misma ley enseñando y predicando que Jesús era el Mesías predicado profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo aquí dice que se fue a Arabia. ¿Y por qué Arabia? Pues es interesante que en Gálatas 4:25, si se acuerda, creo que ya lo mencioné una vez, pero en Gálatas 4:25 declara, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, vemos por Pablo mismo, de hecho en la misma carta está declarando que en Arabia es el monte Sinaí. Entonces, el monte Sinaí es donde Jehová Dios se reveló a Moisés, luego después a Elías, y parece, ¿verdad? Parece que aquí que Pablo cuando salió de Damasco, cuando le bajaron por la canasta, él se fue a Arabia, lo declara, posiblemente, tal vez probablemente fue al monte Sinaí, donde él tuvo un encuentro, una experiencia con el Señor Jesús, donde él declara que el mismo Señor Jesús le enseñó por revelación el evangelio que él está ahora predicando. Ahora, pongo todo esto como fundamento antes de empezar a abrir y leer estas enseñanzas del apóstol Pablo para que veamos de que lo que estamos leyendo, aunque viene de Pablo, vienen de un fuente de revelación de parte del Señor Jesús y no por algo que él aprendió por los apóstoles, digamos a segundo mano o algo así, ¿va? Ok, entonces antes de empezar, ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a esa como desviación, digamos, para empezar? ¿Alguien tiene algo que quiere mencionar aquí? Esta clase es abierto, hermanos. Pueden hablar en cualquier momento. Solo abren sus micrófonos y comparten porque estamos aquí para aprender, hermanos. ¿Y alguien tiene algo? Nada, que es bueno que nos haya hecho acuerdo de todo lo que, más o menos de lo que estudiamos en el libro de los Hechos para refrescarnos la memoria y poder entender mejor lo que vamos a empezar ahora. Amén, amén. Y eso fue la idea. Ok, ahora vamos a empezar con la primera carta, lo que es la carta de apóstol Pablo a los romanos. Él está escribiendo a los romanos, donde dejamos a Pablo en el capítulo anterior, estaba en Roma, estaba todavía preso en Roma, ¿verdad? Y él estuvo allí, sabemos que estuvo allí mínimo 2 años preso en Roma y luego vimos, terminando el estudio de los hechos, vimos que Pablo tuvo su audiencia con César y se fue liberado. Entonces Pablo luego salió de Roma y ahora fuera de Roma está escribiendo una carta otra vez a los hermanos que están en Roma. Entonces, para ponerlo en su contexto, ¿verdad? Esta carta es una carta de Pablo, pero estuvo en Roma, pero ahora está escribiendo esa carta a los romanos, a la iglesia que está ahora formada en Roma. ¿Y por qué está formada? Bueno, una de las razones es porque Pablo estuvo allí esos 2 años, ¿verdad? Como preso. Entonces, vamos a empezar a leer aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya vimos esto, ¿verdad? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, de las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la salutación, pero aún en esta salutación, ¿verdad? Es hermoso lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Como Pablo aquí está declarando, ¿verdad? Como que Cristo es Jesús es el Mesías, que fue declarado por los profetas, que vino con poder según el Espíritu de santidad. Declara la resurrección de Jesús de entre los muertos, declara la gracia de Dios para con nosotros y el apostolado que le ha sido dado, pero por obediencia a la fe, ¿verdad? Y luego como como él, o sea que todos estamos llamados, en este caso los de Roma, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos somos llamados, ¿verdad? Griegos o gentiles, no importa. Somos llamados, pero a ser santos. Gloria al Señor. Y dice, gracia y paz a vosotros y de nuestro Padre y del Señor Jesús. Entonces, hermosa salutación, pero aquí hay muchas, digamos, a ver, muchas como cosas aquí que podemos como ya empezar a tomar. Y como le digo, hermanos, si tienen algo, pues comenten, tengan con toda confianza, estamos aquí para que todos comenten, amén. Si tienen algo que quiera decir o comentar mientras que está caliente, ¿verdad? Pues coméntelo. Gloria a Dios. ¿Ok? ¿Algo? Que entonces dicen en el versículo 8, habla de cómo Pablo desea visitar a Roma. O sea, que estuvo en Roma y ahora quiere regresar. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros y de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces ya sabemos que esta iglesia ya está establecida y está conocida aún la iglesia que está en Roma. Bueno, sabemos en años después, mucho después de Pablo, la iglesia que está en Roma se levanta en poder y autoridad y hasta que llega a ser la sede de la iglesia cristiana por muchos miles de años, ¿verdad? Bueno, más de 1000 años, que llega a ser como el sede de la iglesia en Roma. Pero dice que aquí que la fe se ha divulgado por todo el mundo. Otra iglesia que fue también muy influenciada, como que influenciaba mucho las cosas en aquellos años, cuando la iglesia después de Pablo, cuando se estaba como formando, fue la iglesia en Egipto, en Alejandría. O sea, estos dos lugares fueron como más, digamos, lugares con más poder, pero no hubo lo que conocemos como el Papa y la autoridad de la iglesia en Roma hasta muchos años después. Ok, dice, y porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él está orando por ellos, amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ¿qué es la razón de que por qué Pablo quiere ir a Roma? ¿Cómo lo ve? ¿Qué dice aquí la escritura? ¿Qué es su deseo de Pablo? Participación, hermanos.
Él quería comunicar más de la revelación de Dios, de los dones, que quería dar otras enseñanzas que él aprendió de Dios. Amén. Ok. Otras enseñanzas y algo más que él quería darles a ellos. Los dones, puede ser. Los dones del Espíritu, ¿verdad? Él, como dice, quería compartir, que dice, bueno, estoy buscándolo exactamente. ¿Dónde está? Para comunicar algún don, don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué significa eso? Quiere dar un don espiritual para que sean confirmados. Eso es una palabra un poco interesante, ¿verdad? ¿Qué será que signifique? Para que tengan más seguridad de la palabra de Dios, de lo que Él está diciendo, para que ellos entiendan mejor del tema de los dones, digamos, para que estén más firmes ante cualquier cosa. Amén, amén, ok, sí, amén. ¿Y qué? Entonces quiere comunicar algún don, o sea que cuando Pablo va, él viene con la palabra, ¿verdad? Que él predica, obviamente, él es un predicador, pero no solamente predica, sino él viene con el Espíritu y repartiendo dones espirituales. O sea que el Espíritu Santo está en Pablo y se está manifestando, se está apoyando. Y como declara, por ejemplo, en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, pues Pablo lo está viviendo, igual como los apóstoles, ¿verdad? En Jerusalén también están viviendo y leemos, como leímos en el libro de Hechos, los grandes milagros y prodigios que Dios hacía por medio de los apóstoles, pero también por medio de Pablo, Bernabé, Silas y otros que andaban ahí. Entonces vemos que en la iglesia primitiva, o sea, cuando la iglesia empezó, era una obra coheredera, digamos, entre los hombres y el Señor. El Espíritu Santo estuvo trabajando con la iglesia y se estaba manifestando. Había obras que el Espíritu Santo hacía, tanto en Jerusalén, pero también en con los gentiles en el resto del mundo. Y de hecho vemos como vimos en el libro de Hechos como milagros increíbles que hacía Dios y nos quedamos pensando, pues, ¿qué sería? ¿Verdad? Esos milagros tan grandes. Pero el punto aquí es que eso fue lo normal para la iglesia en aquel tiempo, ver el poder de Dios manifestándose en la tierra entre la iglesia. Y la otra cosa que quiero mencionarles es que para nosotros debemos tener la expectativa de que también debe de ser lo normal también para nosotros, ver los dones espirituales manifestándose en la iglesia. Y es para que seamos también nosotros confirmados en el Espíritu, en la doctrina, en la iglesia, en el Evangelio, en el Señor, que seamos confirmados por medio de estas manifestaciones. Y le comento en Juan 14, 21, 14, 23, habla de que cuando nosotros obedecemos los mandamientos, que somos amados de Dios y el Señor se manifiesta en nosotros. Y esto es algo que debemos tener como una expectativa de esto. Pero el versículo 12 también es importante. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, que la cosa que era común, uno es el Espíritu Santo, pero también la fe. Y la fe no es solamente la creencia en la doctrina, pero es la fe en Dios y la fe en el poder de Dios. Entonces, esa fe los conectaba a Pablo con los miembros de la iglesia. Esa es la fe que permitía que las cosas se manifestaban, que los milagros se hacían y que era algo normal en aquel tiempo. Como no se asombraron o sorprendían cuando vieron milagros.
era lo normal. Todos esperaban milagros porque Dios siempre hacía milagros, ¿verdad? Y pues en los años después del inicio, cuando el Espíritu Santo estuvo tan presente, eso ha pasado, ¿verdad? Y en los años después, la iglesia como desapareció todo esto. Desapareció los dones espirituales, desapareció la fe, todo desapareció y llegó a ser una organización de poder secular en la tierra. Pero Dios rescató a su iglesia y aquí estamos otra vez y estamos experimentando una vez más los dones y el poder de Dios, como nuestra fe también se aumenta y se expresa. Amén. Aleluya. ¿Comentarios? Lo importante, pastor, mire, que dice, por la fe. Aquí en el 11, en el 2. Mutuamente confortados por la fe. Muchas veces, el Señor cuando sanaba, le decía a la gente, tu fe te ha hecho sana y salva. Ajá. Y con Ajá. Pablo también vimos muchas veces que ellos cuando fijaban sus ojos, él podía denotar la fe que tenía esa persona. Entonces, esto es un punto muy importante porque él como que va otra vez como para que sean ellos confirmados, para que avancen, para que vean que, o sea, que no solamente fundé la iglesia, sino que sigo trabajando, sigo orando por ellos, los voy a seguir ayudando. Sí, amén. Mente, gloria a Dios. Yo también quiero decir algo. Acá vemos que el apóstol Pablo siempre llevaba algo nuevo, siempre. Y es como que, digamos, acá nosotros, por ejemplo, siempre esperamos algo nuevo también de lo que nos van a decir en el pastor, en el culto o en el servicio, como ustedes lo dicen, ¿no? Es lo mismo, o sea, siempre esperamos algo nuevo y yo creo que la gente también debe esperar algo nuevo, algo que no han escuchado, algo que sea, digamos, que les lleve a creer en Dios. O sea, en esa forma también es como que nosotros también tenemos que buscar del Señor, aprendiendo del apóstol Pablo, como él lo hizo también, ¿no? Y nosotros también llevar algo nuevo a la gente, para que ellos también empiecen a tener fe en Dios. Sí, o sea, a mí me parece muy bien lo que está diciendo Charito, porque es como llegar con nuevas expectativas, ir al servicio y esperar algo nuevo en Cristo Jesús. O sea, con nuevas expectativas, con aprender algo o sea, porque nosotros no la sabemos toda, no la sabemos toda, estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y cada vez de repente pasa algo nuevo y uno, por ejemplo, cuando nos ha pasado con el pastor Ramón, para la gloria y honra del Señor, otras más prédicas que de repente, wow, yo no sabía esto, y me impacta y vuelvo a verla. Entonces, la gloria y honra del Señor, así cuando vamos para las congregaciones, nosotros queremos saber algo nuevo que no sabíamos, algo nuevo que no hemos experimentado. Amén. Y de hecho, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día y Él se manifiesta nuevamente a nosotros en maneras a veces que nunca habíamos pensado. Aún por la misma palabra que hemos leído tal vez cientos de veces, cuando de repente el Señor como nos abre el entendimiento a un nuevo, como nueva interpretación o nuevo entendimiento o algo. Y cosas que estaban ahí todo el tiempo, pero nunca lo vimos o no nos dimos cuenta, ¿va? Y así es el Señor. La palabra es tan profunda que siempre hay cosas nuevas
El Espíritu Santo es infinito, siempre hay cosas nuevas. Y nuestro Padre, mire, vamos a pasar toda la eternidad aprendiendo de Él y nunca vamos a conocerle todo, ¿verdad? Dios es tan grande, tan maravilloso. Amén. Entonces aquí el punto que quiero decir es que ellos, Pablo, donde sea que va, él va con esa idea de que uno, no soy solamente yo predicando, que es el punto de interés, sino que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, pero siempre con dones espirituales, repartimientos y obras que el Espíritu Santo hace. Y lo maravilloso del Espíritu Santo es que lo hace sus obras, pero usándonos a nosotros, aunque somos vasijas, ¿verdad? Frágiles y no perfectos, pero nos usa a nosotros aún para hacer grandes prodigios en la tierra. Y nosotros, hasta nosotros nos quedamos asombrados a veces por lo que Dios hizo aún por uno, por nosotros mismos, ¿verdad? Y decimos, wow, qué gloriosa cosa que hizo Dios. Y nosotros pues nos quedamos solamente pues, maravillados, pero agradecidos de que Dios estaba dispuesto a usar a uno como yo, ¿verdad? Así yo lo he experimentado, lo he sentido y porque yo me conozco mis errores, conozco mis faltas. Yo sé que no soy una persona perfecta, pero aún el Señor me ama, nos ama y nos usa, ¿verdad? Y se quiere manifestar. Entonces, el punto aquí es que debemos tener esta expectativa de que la iglesia, lo que es la cristianidad verdadera, incluye obras poderosas del Espíritu Santo. Es parte de lo que debe ser la normalidad para nosotros. Y si estamos y vamos a la iglesia y no hay nada de poder en el culto, pues algo está mal. Porque estamos faltando algo que necesitamos, que debe ser parte. Amén. Debe ser parte del evangelio. Amén. Ok. Amén. Ok, dice entonces en el 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo estuvo en Roma, pero no en la iglesia, porque él era preso, ¿verdad? Él no pudo como congregarse, digamos, con los hermanos, porque estuvo preso y guardado por los soldados. Sin embargo, y luego cuando tuvo su audiencia, pues fue soltado y libre, parece que salió, ¿verdad? Se fue a otra parte, pero ahora el corazón de Pablo es regresar y seguir la obra que había empezado en esa ciudad de Roma. Y como él dice, para ver entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, donde él iba, siempre hubo fruto, almas salvas, la iglesia creciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo manifestándose. Él quiso como también ver estas cosas en la iglesia que está en Roma. Y él, como dice, ya quiso ir, pero no ha podido. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, nada más. Ok, entonces dice el poder del evangelio 16, porque, y este es un versículo que es muy conocido y muy como citado, pero también lo tomamos fuera de contexto, ¿verdad? Estamos en el contexto aquí de Pablo que quiere regresar a Roma, que quiere declarar el evangelio, que es Pablo que quiere anunciar el evangelio en Roma. Y entonces Pablo es el que está diciendo, porque no me avergüenzo. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, por eso él siempre fue primero a los judíos y también al griego.
Entonces, cuando leemos esto, es Pablo declarando, yo no me avergüenzo del evangelio, aún cuando estuve frente a César y mi vida estaba en peligro y no me avergonzaba del nombre de Jesús. Al contrario, él predicaba el evangelio de Cristo ahí ante César en Roma, el hombre más poderoso en el mundo, un hombre tomado por el diablo, y ahí está Pablo declarando las buenas nuevas, porque no le avergüenza el evangelio, como dice, es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros declaramos esto para nosotros, no nos avergonzamos del evangelio, pues tenemos que tomarlo también en el contexto de que, y es Pablo que estuvo preso, que estuvo encarcelado, encadenado y frente a César declarando el evangelio y no se avergonzó, ¿verdad? Y nosotros cuando estamos en la tienda y vemos a alguien y como nos tiene miedo de hablar del Señor Jesús, pues debemos pensar en de dónde viene el contexto de este versículo. Es Pablo, ¿verdad? Y como él se levantó y declaró el nombre de Jesús sin avergonzarse de ese nombre, ¿verdad? Y ¿Ven? sabe, pastor, él anhelaba volver a Roma, ver qué había pasado, porque era algo que el Señor le había dicho, que le predicara al pueblo de Roma, porque Ujú. el pueblo de Roma pues en sí no le había conocido, como él siempre deja, o sea, da la oportunidad de que todas las naciones le conozcan precisamente porque para que aprendan, para que se santifiquen, para que crean en Jesús. Y no solo eso, sino por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, él quería saber cómo había quedado, cómo realmente, qué frutos tenían. Él quería saber, o sea, saber más de la iglesia de Roma, ya que era un mandato que el Señor le había puesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí, yo también. Amén. En el versículo 16 es muy bonito, como usted dice, es un versículo tremendo digamos, de maravilloso, ¿no? De cómo él dice, yo no me avergüenzo, pero yo hace, no sé en qué capítulo que estábamos leyendo el libro de los Hechos, decía, ¿no? Que para decir eso también, o sea, las revelaciones que él tuvo de Dios es lo que le hizo bien fuerte a él. Es lo que le hizo un hombre bien seguro de que lo que está haciendo es algo más importante que cualquier cosa del mundo y que es para bien de toda la gente. Él estaba llevando un mensaje, digamos, para salvar las almas, para rescatar las almas que él antes no lo sabía y que fue revelado por Dios. O sea, muchas veces él tuvo revelaciones de apoyo, como decía, anda y predica, anda a Roma, así como estuve, digamos, no me acuerdo bien el versículo, pero dice, así como estuve en tal parte, voy a estar con vos respaldándote en Roma, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace más fuerte a él y por eso, o sea, a veces a nosotros, al no tener tantas experiencias o revelaciones de Dios, es como que no somos tan fuertes como habla Pablo en la seguridad de que es el poder de Dios y que no se avergüenzan, no se avergüenza él porque él sabe bien por las revelaciones que tuvo que es el poder de Dios. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Bienvenida, hermana Brenda. Aleluya. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, y el el segundo versículo aquí también en el 17 dice, porque el evangelio Buenas noches. Yo entré. Amén, bienvenida. Se está cortando un poco.
Aleluya. Oh. Es que su internet tal vez está un poco fallando, pero bueno. En el 17 es la el segundo versículo de esos dos versículos muy conocidos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leer esto otra vez, pensémoslo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso está un poco profundo ahí, lo que está diciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está diciendo? La justicia se revela por fe y para fe, mas el justo por fe vivirá. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué está hablando? Pastor, lo que decía Charito, quizá Pablo sentía esa seguridad y ese poder porque él tenía la fe en Jesucristo. Él desde el momento que conoció a Jesucristo, él colocó toda su fe en él. Ajá. Y por eso es que él nos dice aquí, él nos dice, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que, a ver, ¿dónde voy yo? Aquí. No, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, el Señor se va a revelar. Amén. Se va a revelar a través de su justicia. Y a través de su justicia, Él nos va a enseñar muchas cosas. ¿Por qué? Porque por medio de esa fe que nosotros adquirimos y tenemos, que lo que pasa es que la fe de nosotros como que más pequeña que un grano de mostaza, debe ser hasta más pequeña, pastor. Ajá, yo soy sincera. Entonces resulta, cuando nosotros aumentamos esa fe, porque fe es como una seguridad, una confianza plena en Él. Entonces, cuando tenemos esa confianza plena en Él, por eso Él dice aquí, Dios se revela por la fe. Cuando nosotros tenemos fe, Dios se nos va a revelar, Dios va a responder, porque nosotros tenemos un Dios de respuesta, pero nosotros tenemos que tener fe para que Dios responda. Y eso es lo que tenía Pablo. Tenía fe, creía, confiaba, no le importaba lo que le pasara, lo que sucediera, pero estaba ahí con esa fe. Pastor, yo lo que... Ay, La perdón. soltaba, la predicaba, la llevaba a todo lugar. Y entonces siento que eso es lo que se refiere a este capítulo, a este versículo. Ok, gracias. Brenda. A mí me hace recordar, ¿se acuerda cuando nos estuvo con la enseñanza de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis? Claro. Allí se hablaba mucho de la justicia de Dios, ¿no? De cómo, aparte de cómo Él espera hasta el final para dar su sentencia, su juicio, habla mucho de esa justicia y sabemos que nuestro Dios es el único juez y el único Dios justo y verdadero. Y acá justamente al mencionar de que en su evangelio se demuestra la justicia a través de la fe y para fe, es eso, o sea, no, yo lo siento como que no es tanto lo que nace de nosotros como que podríamos pensar, ¿no? Que es una fe que nace de nosotros, sino que es puesta por el Espíritu, porque como dice Pablo al inicio, por misericordia es que Él nos ha llamado, porque nuestros actos o nuestras acciones o algo que nazca de nosotros en realidad sería maldad. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Si nace algo bueno, amor hacia nuestro Padre, fue porque el Espíritu nos ha puesto ese sentimiento y nos ha dado la fe. Muchos lo toman como que es mi fe, ¿no? O sea, yo creo, yo esto, pero no siento que sea nuestra fe. O sea, mejor dicho, no sé cómo expresarlo. Es
el Espíritu el que nos ha dado esa fe, de que podamos conocer, para que podamos saber nuestro ser y no coherederos de su reino, hijos suyos, porque cualquier cosa que nosotros hubiésemos hecho, nunca íbamos a ganar todo lo que Él nos ha dado. Entonces, al decir esto, que su justicia se revela por la fe, yo lo tomo porque es el inicio de nuestra relación con Él, pero el inicio que Cristo nos da, nos da ese amor, ese sentimiento de amor que tenemos con Él, porque nosotros no le vemos, en sabemos de Él, lo sentimos. Hay muchos que lo han podido escuchar, ¿no? Por ejemplo, la hermanita Charo, ella lo ha escuchado, creo que usted también, este pastor, han escuchado su voz, pero hay otros, yo por ejemplo, yo nunca he escuchado su voz, pero sí lo he sentido muchas veces, sí me ha respondido, no solo de que he visto que me han estado, no por así decirlo, en milagros, sino que textualmente, y yo lo en su momento, cuando he pedido un milagro, porque no era imposible que ocurra a nivel humano, él me ha respondido así textualmente en la Biblia, abriendo tantos pasajes, tanta escritura, tantos versículos. O sea, la respuesta fue textual cuando le pedí algo, cuando yo, por ejemplo, estaba embarazada, que le conté, y fue textual, que decía que fue la respuesta que le dio Elí a Ana cuando pedía por Samuel, que le dijo, ¿no? Ve en paz, que el Dios de Israel ha escuchado tu petición, y yo me quedé, no, porque justamente eso es lo que le pedía, que por favor me diera una respuesta y que me había escuchado. Y fue textual y después dice, ¿no? Y ella bebió, comió y no volvió a estar triste. O sea, fue preciso. Y justamente era la petición, en este caso de ella, por un hijo, y en mi caso yo también por mi hijo. O sea, demasiado preciso. Y así muchas cosas que todos hemos vivido, porque a diario es un milagro que nos da la vida diaria, es un regalo, cada respiración, hasta cruzar la pista, porque no sabemos si puede venir un loco al volante y nos atropelle, o sea, cualquier cosa, el virus que ahorita está ocurriendo, todo, cada día está lleno de milagros a nuestro alrededor o sea, por su misericordia, porque solamente es por su misericordia que tenemos todo lo que Él nos da. Y la base es ese amor que nos da porque Él es amor. Él nos amó primero y por eso que Él nos ha amado, nos ha llamado a través de su Espíritu y nos ha dado esta fe para amarle y para conocerle. Entonces yo lo veo de esa manera cuando dice el versículo que es esto, que a través de que la justicia de nuestro Señor se manifiesta a través de la fe que Él nos ha dado. Amén, amén. Muchas gracias, gloria a Dios. Aleluya. Amén, pastor. Y la fe está entre los 9 espíritus, los 9, Los ¿cómo decir? dones, Dones. Entre los 9 dones está la o fe. frutos, perdón. Los Frutos, frutos no, del frutos. Los frutos, frutos sí. del Espíritu Santo. Ahí está la fe. Y esa fe, como dice mi hermana, gloria a Dios, nos la entregó el Señor, porque en el momento que nosotros lo recibimos esos 9 dones. Son los que los toma el Espíritu Santo para guardarlos en nuestro ser. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, los tenemos ahí y se manifiestan cuando nosotros, por medio de la fe, por medio de su palabra, accionamos a buscar todos esos dones que el Señor nos da. Porque hay, mire, aparte de los dones hay muchas cosas, por ejemplo, cuando hay enfermedad, ahí está la sanidad, ahí está esto, aquí está. Siempre el Señor por su amor y su misericordia nos va a dar un milagro, nos va a dar una salida, nos va a dar una respuesta. Como yo le decía, Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de respuesta. Porque Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Él te lo está diciendo. Entonces, por esa razón yo digo que Dios es un Dios de respuesta. Y maravilloso, hermana, que Dios le dio esa respuesta cuando usted lo necesitaba. Yo le doy la gloria a Dios por muchas cosas que yo también he vivido para la gloria del Señor. Dios me la bendiga.
Amén. Pastor, Amén. Pastor, sí, yo también quería aportar que la justicia de Dios es como la vía divina para justificar a los pecadores. Me parece a mí como que eso está hablando de que la salvación no es por obras, sino que la salvación tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, yo creo que la salvación está dejando como en claro que la salvación es por fe, porque en el Antiguo Testamento también, en el ejemplo de Abraham, de David, o sea, siempre están hablando de esperar a un Mesías, o sea que la salvación ya en el Antiguo también era por fe, ¿no? Eso es lo que quería preguntarle también, si es así. Pues como usted dice, la fe se encuentra en el Antiguo Testamento, pero lo que llegó a ser la ley de Moisés y la religión de los judíos es una religión de obras, de ritos, de prácticas, de ofrendas, de cosas que en el Antiguo Testamento ellos, en cierto sentido, mal interpretaban lo que Dios le decía, porque como usted dice, todo en el Antiguo Testamento, todo señala a la venida de Cristo. Pero como el Señor les dio como cosas que señalaban a Cristo, ellos tomaron estas cosas como ritos y como obras y no por fe, como después Pablo va a explicar aquí en este mismo libro, que nuestra salvación es por fe y no por obras. Y ellos malentendían esto. Ellos estaban, toda la religión hasta el día de hoy de los judíos es una religión de ritos y obras. Y pensando que su salvación la van a ganar por las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Para agradar a Dios. Cuando en realidad no es así, como nosotros ya sabemos y como usted ha mencionado, aún en el Antiguo Testamento habla de estas cosas. Pero aquí lo que yo veo es interesante en el 17, dice, porque en el Evangelio, o sea que el Evangelio que habla del Señor Jesús, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, todo se revela en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio está revelando al Padre eterno en el evangelio, uno. Y luego dice que lo revela por fe. O sea que aunque lo revela, si no creemos lo que dice, pues no nos sirve, no lo recibimos. Pero por fe recibimos lo que declara el evangelio y esa fe nos revela, como digo, la justicia, la gloria, la persona del Padre, pero también al revelarlo aumenta nuestra fe. Y luego como nuestra fe se aumenta, el Espíritu Santo viene y empieza a obrar. Como hemos dicho, la obra del Espíritu Santo es porque hay fe en nosotros. ¿Y esa fe de dónde vino? Pues vino por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio reveló a Dios, el Padre, y eso aumentó también nuestra fe. Entonces es por fe. Uno tenemos que creer en el Señor Jesús para ser salvo. Si uno no cree, no puede ser salvo porque es por fe. La salvación es por fe. Pero una vez que hemos creído, esa salvación aumenta nuestra fe. Es por fe, pero también es para fe, para que nuestra fe crezca. Y luego, como dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, una vez que tenemos esa revelación de Dios por medio del Evangelio, en que creemos y esta aumenta nuestra fe, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros nos transforma a nosotros. Y ahora nuestro caminar diariamente, nuestro vivir es por la fe que tenemos en Dios. Cada día, cada momento, cada aspecto de nuestra vida ahora está por la fe que tenemos en Cristo, ¿va? Y el Espíritu Santo que está en nosotros y revelándose, ¿va? Y se revela porque nuestra fe también está creciendo y cada vez que vemos la obra del Espíritu Santo que hace a nuestra fe, pues lo aumenta más, ¿verdad? Y así vamos
avanzando como digamos peldaña a peldaña o gloria a gloria o precepto a precepto. Vamos avanzando en lo que es el reino de Dios que Jesús declaró que está entre nosotros. Está entre nosotros, ¿por qué? Porque el evangelio revela a Dios y aumenta la fe, abre camino para el Espíritu Santo en nosotros. Viene de hecho, como ya se ha dicho aquí, por el Espíritu Santo que nos conceda fe para que creamos, porque la misma palabra declara, nadie puede venir a los pies de Jesús sino el Padre lo atrae. ¿Cómo lo atrae? Pues lo atrae por aumentar su fe, por concederle un poco de fe para que crea en el evangelio, en el Hijo, en la obra de la salvación. Y luego todo esto es por medio de la gracia de Dios. Si no fuera por él, ninguno de nosotros podríamos estar aquí, ¿verdad? Pero la gracia de Dios está trabajando con nosotros. Por eso digo que estamos, es como algo que vemos que está pasando en unión, nosotros con Dios. Es como los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y así es en nosotros y nuestra relación con el Señor Jesús. Él está en nosotros y Él se está uniendo a nosotros y nosotros a Él. Y esto viene porque estamos, ¿verdad? Buscando esta fe y creemos y nuestra fe aumenta y ahora nuestra vida diaria vivimos por esta fe y lo que hace Dios en nosotros nos empieza a transformar ¿a qué? Romanos 8:29 a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y así nosotros estamos pues creciendo. Y aquí, qué importante que todo esto empieza con el evangelio. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe. El justo vive por fe, ¿verdad? Y así vemos que todo este proceso Dios ya lo tiene planeado y puesto delante de nosotros. Amén. ¿Cómo lo ve? ¿Decía algo, hermana? Marito? Sí, yo también quería acotar con algo, ¿no? Dice acá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Como dijo usted pastor, o sea, que el Evangelio, o sea, es revelado, digamos, todo lo que es la justicia de Dios. O sea, nosotros antes de conocerle al Señor éramos injustos en todo, digamos, conforme viendo la justicia de Dios, nosotros no éramos nada buenos, digamos así, hasta lo bueno que hacíamos, digamos, mezclado con digamos, como mezclado con lo malo, o sea, hacíamos la justicia, nosotros hacíamos justicia, por ejemplo, a los que nosotros queríamos, ¿sí? Yo hago el bien al que yo quiero, entonces en el Evangelio está revelada la justicia de Dios, todo lo que es justo, incluso lo que Dios es y lo que Dios nos manda hacer también. Y dice que es revelado por la fe, la justicia de Dios hacia nosotros, para vivir nosotros, no solamente para creer, sino para vivirlo por fe, porque dice, acá dice, más el justo, o sea, es como que dice, para fe, para que vivan y sean justos, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, yo lo veo así, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo, o sea, todos lo que estamos hablando, creo que tenemos por nuestra experiencia lo que podemos compartir, ¿no? Pero yo lo veo también así, o sea, que el Evangelio nos revela la justicia de Dios
digamos, la manera de ser, de pensar de Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todo es revelado por la fe a nosotros, para que vivamos por la fe, para fe, como dice acá, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que en el Evangelio conocemos la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, que todo es justo, Dios es justo. Entonces, si yo entiendo eso, permito, digamos, que Dios me pueda revelar todo eso, entonces yo puedo vivir y, como dice ahí, otra vez repito yo, que como dice acá, más del justo por la fe vivirá. O sea que al revelarnos, vivimos y ahí el Señor nos llama justos. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir. Dice, y aquí entra en otro tema, y este tema es un poco fuerte. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, aquí empezamos el tema de la ira de Dios. Estuvimos hablando del amor de Dios, del poder de Dios, la gracia, la justicia, ¿va? Pero ahora también, y es un porqué también, o sea que todo va conectado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces está declarando aquí de que la verdad Dios se ha revelado y se está revelando y no hay excusa y no habrá excusa. En el día de juicio, muchos tienen sus ideas. Yo conozco personas que tienen sus excusas para todo y pueden como discutir hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero cuando están ante Dios no van a poder decir nada porque Dios se ha revelado a la creación y no hay excusa. No hay excusa del por qué andamos en pecado. No hay excusa porque nos hemos rebelado contra Dios. Y todos hemos rebelado, ¿va? Por eso, regresando, la justicia de Dios también se revela por el evangelio y la salvación. Pero también la ira de Dios se revela por el evangelio y la perdición, o sea, el juicio que hay contra los que no, que siguen en su impiedad, con su maldad, su injusticia, ¿va? Dice, porque lo que otra vez en el 19, lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No habrá ninguna persona que podrá decir, pues yo no sabía, o sea, yo no tenía oportunidad, o empezarle a intentarle a culpar a Dios. No van a poder, porque Dios en su justicia ha abierto camino para todo ser humano. Y luego depende en cada uno o recibir o no recibir lo que Dios ha dado puesto para nosotros. Amén. Ok, en el 21 dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Wow, yo conozco personas así que en sus razonamientos, en su propia mente, ellos piensan que lo tienen todo, ¿verdad? Perfecto, razonado, pero en verdad andan entenebrecidos, en tinieblas, andan en mentiras, desconociendo la verdad, pero razonándose entre sí mismo de que tienen la verdad, ¿va?
Y esto es una tragedia porque hay muchas personas que andan así, ¿va? Pero dice en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas personas en el mundo hay así? Profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, que ellos piensan que Dios es como nosotros, que la justicia de Dios es como la nuestra, que Él como tiene que dar cuentas a nosotros, ¿verdad? Pensando así, ¿verdad? Pero a la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Eso también está tocando a la avaricia, a la idolatría, cuando estamos pensando o adorando cosas de este mundo, como hombres o aves o cualquier imagen que uno hace, ¿verdad? En vez de adorar al Creador de los cielos. Pero dice, cuando los hombres hacen esto, Dios los entrega a la inmundicia. Dios los entrega a la maldad en donde ellos andan. Él ha extendido su mano, ha revelado su justicia, y cuando el hombre rehúsa estas cosas, el Señor nuestro Dios los entrega a la inmundicia. O sea que ellos reciben lo que están buscando. Y dice, y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ahora va a empezar a tocar un tema también que está pasando en el día de hoy, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a sus pasiones. ¿Por qué? Porque ellos honran a la criatura en vez de al Creador. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Esto está tocando el tema de la homosexualidad, hermano, aquí, y no puede ser más claro que conforme a la ley de Dios no es permitido eso. Ahora, cuando digo esto, no es que estoy diciendo que debemos odiar las personas que andan en esto, al contrario, lo tenemos que amar, pero también los tenemos como cualquier pecador. Tenemos que declarar lo que es justicia, ¿verdad? Lo que es la ley de Dios. Y decirle que Dios nos llama a algo que es santo y puro. Y no soy yo que lo digo, sino aquí lo estamos viendo en la escritura. Pero dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando uno rechaza a Dios, Dios lo entrega a sus propios pensamientos, sus propias ideas, o sea, al enemigo, digamos, ¿va? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Miren, no son solamente los homosexuales. Cualquier persona que anda en fornicación, anda en adulterio, son iguales. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es lo que declara la Escritura. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces está declarando aquí y está muy claro de que uno no podemos participar en tales cosas, pero tampoco podemos complacernos en tales cosas. Y hay iglesias hoy día que están en esto, que dicen pues, que recibimos a los homosexuales, que perdonamos, o sea que no podemos complacernos en las cosas. Al decir esto, no estoy diciendo que estamos en contra o odiando a las personas, pero no podemos recibir el pecado en la iglesia tampoco, ¿verdad? Es lo que está declarando, o como yo lo veo. Y estas cosas los estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo cómo estas cosas se están marchando y extendiéndose en el mundo y en diferentes áreas del mundo. Estas cosas de fornicación, de pecados sexuales en el mundo, todo eso está pasando y lo estamos viendo. Y nosotros tenemos que guardarnos, ¿verdad? No dejar que estas cosas entren en nosotros, ¿verdad? Y no solamente esto, sino la lista está larga, ¿verdad? De cosas que aquí declara que son dignos de muerte. Y nosotros, pues, hermanos, tenemos que también examinarnos a nosotros o buscar la manera de que nosotros estemos limpios de corazón ante el Señor, ¿verdad? Y si vemos a alguien que anda practicando estas cosas, la palabra dice que oremos por ellos. Oremos por ellos y pues declaramos, pero con amor, lo que es la verdad. Porque, miren, nosotros no vamos a poder cambiar a nadie. Lo único que podemos hacer es declarar un Dios que los ama y declarar el evangelio, que es de Cristo, que es por fe y para fe y la manera en que nosotros vivimos. Amén. Entonces, estos temas son un poco delicados, son un poco fuertes y muy controversiales hoy día, aún en la iglesia. Es interesante. Pero la Biblia dice lo que dice y aquí estamos viendo, ¿verdad? Lo que dice la Escritura y uno o lo recibe o lo rechaza, ¿verdad? Conforme a uno pone en su propio corazón. Pero la Biblia está muy clara en cuanto a estas cosas. ¿Algún comentario? Sí, pastor, es tremendo todo esto, ¿no? Primeramente, quiero decir que el versículo 19 nos aclara más lo que nos da más entendimiento en lo que dice acá del el poder del evangelio, esos dos versículos que hablamos al último todos, ¿no? Y es tremendo porque esta parte, porque dice que conociendo a Dios, como dice acá en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, son gente que aquí habla de gente que creían en Dios, ¿no? Y como no les gustó, por decir así, el evangelio, no les gustó lo que Dios les decía, entonces dice, se envanecieron. Y también es como usted dice, todavía hay esos problemas dentro de la misma iglesia, porque unos están de acuerdo y otros no. O sea que digamos, es como que no entendieron el evangelio, más bien dicho, para que puedan hacer eso, ¿no? Porque el evangelio, como
como dice, que es por revelación, y no todos buscan esa revelación y que se recibe por la fe, la santidad, la justicia de Dios. Entonces, como ellos no, digamos, como que no se esforzaron, aparte de conocer algunas cosas, no se esforzaron en conocer más para vivir la voluntad de Dios, hacer la justicia de Dios. Entonces se envanecieron por no esforzarse y porque está hablando a su pueblo acá, no es a la gente del mundo. Es tremendo lo que está acá y lo que estamos viviendo hoy, como dice usted, porque hay muchos que defienden eso, siendo cristianos ellos defienden. Ahora, todos tenemos que respetar lo que ellos, la decisión de ellos también, ¿no? Pero, como dice también acá el Señor, o sea que unos se complacen viendo lo que ellos hacen. Por ejemplo, cuando salen a un desfile, a declarar a decir, digamos, que el orgullo gay, como dicen ellos, salen a las calles, y hay mucha gente que aplaude, hay mucha gente que se divierte o no les causa ninguna, digamos, un poco de repudio por causa de la palabra de Dios, ¿no? Sino que están ahí riéndose, están, a veces aplauden. También en las iglesias se ha visto que ya tienen ese espíritu, incluso jovencitas, ese espíritu de lesbianismo, homosexualismo también, o sea, y no puede ser, ¿no? que toda la congregación tenga que aceptar eso como algo normal. Entonces, como dice usted, es algo fuerte esto, y que tenemos nosotros que pararnos firmes en la justicia, en lo justo que es de lo que Dios nos enseña para que seamos justos, santos, nosotros también, como dice Dios, ¿no? Entonces, es tremendo todo esto lo que está pasando. Estamos viviendo hoy esta parte de acá, pero nosotros tenemos que defender la verdad, no peleando, sino que nosotros mismos viviendo el evangelio, el poder de Dios, para que podamos, digamos, aclarar a la gente que está, digamos, siendo confundida por esos espíritus en nuestras iglesias. Sí, desgraciadamente es así. Hay iglesias que andan con eso. Lo que yo veo aquí cuando leo esto es que todo esto cae, la ira de Dios cae sobre estas cosas. Y nosotros estamos esperando que escapemos de la ira de Dios. Esa es la esperanza que tenemos en el Evangelio de Cristo. Pero aquí está declarando que la ira de Dios está contra todas estas cosas, y no solo pecados sexuales, sino otros pecados también que mencionan aquí. Hay muchas cosas que la ira de Dios todavía se encienda contra estas cosas. Y si nosotros vivimos por fe y la justicia, la santidad de Dios es revelada por el Evangelio, pues nosotros también tenemos que andar así como Él es. Nosotros tenemos que ser personas santas y piadosas delante de Dios, y no dejando que las cosas sobre la cual cae la ira de Dios se encuentre en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, de que esto no suceda, no lo permitamos. Y si es que hay algo así, que nos arrepintiésemos y declaramos ante Dios, ¿verdad?, nuestra culpabilidad para que nos perdone, porque solamente en la sangre de Cristo hay escape de todas estas cosas. Y pues todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? Por eso, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Como leímos en el 16.
Y pues es esta salvación de que estamos hablando, pero esa moneda tiene dos caras. Hay salvación de un lado, pero el otro lado es perdición y depende, y la cosa que depende, que cambia, es la sangre de Cristo, ¿verdad? La única cosa que nos puede salvar es la muerte y la resurrección de Jesús. Y si nosotros busquemos en cualquier otro medio, no vamos a encontrar vida. Vamos a encontrar que no hay vida en cualquier otro camino, ¿va? Y no sé qué decir porque uno no quiere que nadie se pierda, ni Dios quiere, pero las cosas son difíciles, ¿verdad? Que muchos andan y pues sigamos clamando por esas personas para su salvación, porque si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos nosotros y dónde estarían ellos también? Si no fuera por el Señor Jesús. Clamemos también por nuestras iglesias y pastores y líderes de que estén arraigados en la palabra de Dios y no en sus propios razonamientos. Porque los únicos argumentos que he escuchado aún en las iglesias son razonamientos de hombres, de por qué está bien, pero nunca por la palabra, porque la palabra no lo apoya. ¿Alguien? Amén. Yo quería hablar sobre la lista final que se menciona en el versículo 29, del 29 al 31, porque como usted dice, también deberíamos revisarnos, o sea, autoexaminarnos nosotros. Y es que la verdad, todo sentimiento y pensamiento malo, porque acá no solamente están hablando no solamente se menciona actos, ¿no? Obras, hechos, como homicidios, sino que, por ejemplo, dice, o fornicación, sino que habla de engaños, malignidades, murmuradores, soberbios, avaros, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales. Y eso, sabemos que en su mayoría ni siquiera son obras, sino que son pensamientos. Cuando viene, por ejemplo, pensamientos de soberbia, de altivez, no sé, de males, porque acá también habla de maldad. Todas esas cosas que a veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo les comenté de lo que había hecho mi cuñado, ¿no? Que me había engañado para que le saque un préstamo y al final me dejó con toda la deuda. Hasta el día de hoy, porque yo le estoy sincera, todavía no lo puedo perdonar, pero es algo que todas las noches le pido al Señor que me ayude, porque tengo que perdonarlo. Pero cuando me hablan de él es como que, Señor, ayúdame, porque me da cólera. Y yo sé que ese sentimiento, esa ira, ¿no? Esa rabia que tengo, esa cólera, no viene de mi Señor. Estoy yendo contra Él, estoy siendo todo lo contrario a lo que Él me enseña, que es perdonar y amar a mis enemigos, pero es lo más difícil. Y acá si bien no lo dice, ¿no? Entre comillas, porque textualmente no dice, aquellos que odian a sus enemigos, o así, no lo dice. Pero toda esta lista son puros sentimientos malos, que en algunos no solamente son sentimientos, sino que pasan a ser acciones. Y ese es el análisis que debemos hacernos, porque hay muchos que lamentablemente también tienen ese pensamiento, ¿no? De que yo soy bueno, yo no miento, yo no le deseo el mal a nadie, yo no hago nada malo. Y la Biblia dice que el único bueno es Dios. O sea, todos somos malos. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor, pero no somos buenos. A diario nos pueden venir malos pensamientos y sin darnos cuenta podríamos incluso caer en malas obras. Y esa, bueno, es una lista que me parece una de las tantas que podríamos examinar, pero más que esto, no, recordar ese autoanálisis y saber que nuestros mismos
Señor nos puede, así que no reaccionamos y queremos seguir nuestra rienda, nuestro pensamiento, lo estamos negando a Él. Y Él al final hace lo que hizo incluso con su pueblo en su momento, que como Él dice, porque si no me equivoco, este escrito también estaba en Isaías, que menciona que los entrega a su concupiscencia debido a los horrores, ¿no? A las abominaciones y a la negación de aceptarle a él como único Dios, porque ellos seguían adorando a ídolos falsos. Y aquí justamente en el previo se menciona esto, que si bien acá se detalla que es más que todo ídolos materiales, ¿no? Creados, porque dice que adoran a la creación, pero da a entender que es o bueno, yo lo entiendo de esa manera, que es estatuas que son creaciones, ¿no? Tal cual, de la creación, o sea, de algo que ya nuestro Señor ha creado, pero que acá se decide adorar, o incluso esos seres antropomorfos, ¿no? Una mezcla entre animales y seres humanos que también se crearon en su momento. Fuera de eso, sabemos que no solamente esos dioses existen, también existe el dios del dinero, el dios del éxito y esos anhelos muy carnales que suele estar en el mundo, ¿no? En la población como tal. Y esos también pueden pasar a ser dioses sin que nos demos cuenta, ¿no? Y al final se caería en esta lista, ¿no? Eh, pero, pero nosotros sí sabemos que la diferencia es que no estamos solamente con nuestras fuerzas, porque si fuera con nuestras únicas fuerzas, hace rato no habría, o sea, no existirían verdaderos cristianos. Todos terminaríamos cayendo en el pecado y quedándonos en el pecado, porque de que pecaremos, vamos a pecar hasta el resto de nuestras vidas, pero no con el deseo, con el pensamiento de que, yo voy a hacer esto porque quiero, porque es mi anhelo, porque es mi deseo, porque, Señor, perdóname, pero yo no puedo, pero soy así y tú me amas y me aceptas. No. O sea, un verdadero cristiano ya sabe que no es así. O sea, si pecamos es porque en un momento, un desliz, como se dice, ¿no? En mi caso, cuando me hablan de mi cuñado, y es como que, "Ay, señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame", porque me da cólera. Porque, por ejemplo, en el caso de mi suegra se pone a decir, mi hijito, pobrecito, ¿sabes algo de él? Estará comiendo, ¿no? Y yo te estoy como que, ¿en serio? Se ha robado más de 60,000 soles y está pensando en que si tiene comida y no le interesa, o sea, saber lo de nosotros, no todo lo que me ha hecho pagar en su momento, que obviamente afecta a mis hijos, que son sus nietos. Y estoy como que, Señor, ayúdame, 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 porque me va a dar cólera. Y, y a eso es lo que voy, ¿no? Igualito de que vamos a pecar, son pensamientos, emociones que podemos tener, pero que con la fuerza de nuestro Señor se puede luchar y se puede combatir. Yo, por ejemplo, no podía perdonar a mi papá por años, años, años que nunca estuvo, nunca quiso saber de nosotras ni nada. Y por más que quería, venía ese resentimiento, ¿no? Esos recuerdos, esos malos recuerdos de las pocas veces que lo veía, donde solo recibía golpes de su parte, insultos, humillaciones y demás. Y no podía. Y le rogué por años a mi señor que me ayude. Y yo amo a mi papá ahora. No tengo una relación con él, no vivo con él. A las justas me escribe de cuando en cuando, pero yo puedo decir que amo a mi papá. O sea, ya obviamente no olvido, ¿no? Sí, recuerdo todo, casi todas las cosas, pero ya no me duele, ¿no? Es como que ya quedó ahí, pasó. Y, y sobre todo porque Dios me permite, bueno, yo tan perfecta, nunca lo voy a hacer, nadie lo va a hacer, cometió sus errores, pero ya, ¿no? O sea, yo he cometido también un montón de cosas y mi Dios me ha perdonado la vida, me ha dado vida eterna, ha decidido llamarme a mí, pecadora, su hija, y yo no puedo perdonar a mi papá, o sea, no, o sea, todo eso y yo amo a mi papá, entonces yo sé que en algún momento me va a ayudar, por ejemplo, perdonar a mi cuñado, ¿no? Ahorita no puedo, como les digo, pero sí confío en que mi Señor me va a ayudar. Pero eso más que todo, por ejemplo, una cosa que no está acá en la lista, pero que me gustaría mencionar, son los sentimientos de depresión, de tristeza. O sea, la tristeza, claro, es una emoción y nuestro mismo Señor nos la ha dado. Nuestro mismo Señor la tuvo, ¿no?
cuando vio a esa viuda que iba despidiéndose del cuerpo de su hijo, ¿no es cierto?, en la tumba que lo estaban llevando, y sabemos que en esa época una mujer sin un varón al lado, sin un esposo o un hijo varón, no era nadie, y literal, lo único que le esperaba era morir de hambre o prostituirse, ¿no? Que eran lo que algunas mujeres al final terminaban haciendo, porque o literal se morían porque no podían trabajar, no podían generar ningún ingreso que les permita ganar dinero, no podían nada si no tuvieran un hombre al lado, por hacerlo, ¿no? Y esa misericordia, igual, y sin tristeza lo que dice cuando falleció Lázaro, ¿no? Que incluso él me permitió orar de los más. Y no era para mostrar debilidad, sino para que vean que él es verdaderamente humano, o sea, él es hombre y Dios, no deja de ser Dios, pero tampoco deja de ser hombre, es hombre. Entonces nos conoce a 1000%, él nos ha creado y él incluso se ha humillado y se ha dado forma humana, ha tenido todas las emociones, la misma que nosotros tenemos. Pero lo que voy, una cosa es sentir tristeza en un momento, ¿no? Pero no podemos agobiarnos por esa pena y decir, mi mundo se destruyó, mi vida se acabó y no quiero saber más, no puedo más. O sea, a veces ocurre cuando se nos va a seres queridos. Cuando mi abuelita falleció, yo antes decía, ¿no? Hace años yo decía, si mi abuelita se muere, yo me muero. No voy a poder soportarlo. Pero conociendo ahora a mi Señor, leyendo su palabra, la muerte no, tampoco puedo decir no es mi amiga como tal, pero es un paso, es parte de, y finalmente es el paso para entrar, como dice Pablo, a, a estar ya por fin con mi Señor. Entonces, si yo ya sé que mi abuelita está ahí, ¿por qué me voy a sentir mal? Me duele, sí, la extraño, pero no llega a calarme y decir, ay, no puedo, que no aguanto el dolor, no. Le doy gracias a Dios por todos los años de vida que me permitió tenerla a mi lado, por haberme permitido ser su nieta, por todas las vivencias que tuvimos, pero sobre todo por haberla llamado, por haberla hecho cristiana, porque eso sí me dolería, que no fuese una persona cristiana, ¿no? Saber que su otra vida no sería buena, ¿no? Pero hay momentos así, ¿no? Y a eso es lo que voy, o cuando no quiero, yo sabe que no y no quisiera nunca que le pasara algo a mis hijos, por ejemplo, son cosas así, son pruebas tan difíciles, de verdad, que, que es una lucha, son pruebas, pero siempre debemos estar con ese pensamiento de que el control de todo absoluto lo tiene nuestro Señor. Porque el diablo no tiene autoridad ni potestad sobre nosotros, solo nuestro Señor. El diablo incluso hasta tiene que pedir permiso, él no tiene potestad sobre nosotros. Entonces no tenemos que estar tristes o deprimidos, ¿no? Guardar un sentimiento de pena, de mucha tristeza, de culpa, cosas así, porque todos esos pensamientos los pone el enemigo. Bueno, eso es lo que quería agregar, nada más. Gracias. Ok, amén. Y sabe, esta es una de las cosas por la cual que nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar, porque no sabemos la situación. Como usted dice, personas que tienen que prostituirse porque no tienen otra manera de vivir, ¿verdad? Y nosotros lo podemos juzgar y decir, pues, esta es una persona perdida, una persona mala, pero Dios la sigue amando, ¿verdad? Y nosotros, en vez de juzgar, ¿qué tal si le diéramos amor y ayuda y buscar, ¿verdad?, manera de salir de ese camino? Porque Dios ha salvado muchas personas que andan en estas vidas que nosotros decimos que son vidas malas, ¿verdad? Vidas de muerte. Pero Dios los sigue amando. Entonces, solo digo esto de que, pues, no juzguemos a los demás, aunque estén obviamente en pecado. Nosotros tenemos que amarlos y orar por ellos y compartir lo que nosotros tenemos, que son buenas nuevas, que son esperanza de vida. Perdón. Aleluya.
Y nada más, solo No no escucha. Es algo que nosotros podemos pues ver y tal vez tomar un poco en cuenta, ¿verdad? De que Dios nos ama tal como somos y Cristo vino para salvarnos aún en nuestros pecados, ¿verdad? Y como declara en Efesios 2, aún siendo muertos en pecado nos dio vida. Entonces, pues esperamos que Dios puede salvar aún a esos pecadores, pero también aquí indica de que nosotros también escogemos nuestro camino y dice que el Señor entrega a las personas que aman la inmundicia, se los entrega a ese camino, ¿verdad? Porque ellos mismos han escogido el camino, ellos mismos han deseado y amado las tinieblas más que la luz. Entonces, pues, esta es la obra. Dios es justo y es Dios que juzga, ¿verdad? No nosotros. Es Él que sabe la situación de la persona. Es Él que en tanta misericordia y amor nos trata no con lo que merecemos, sino nos trata con una misericordia, ¿verdad? Tan grande. Y pues, obviamente, yo por lo menos no puedo recibir, aceptar a homosexualidad, pero ha habido personas que vienen a la iglesia que son homosexuales, ¿verdad? Y no los rechazo, no les digo, no puedes venir a la iglesia porque usted es así, sino los amo y comparto el amor de Cristo y también comparto la verdad que dice la palabra. Y luego es el Señor que obra con ellos, pero tenemos que también reconocer que estas cosas son muy serias y que nosotros que conocemos la verdad, aún menos no entremos en estas cosas porque sabemos que esas cosas traen ira. Pero como dijo nuestra hermana Belenda, pues esta lista incluye cosas que también nos llega a nosotros también. Nos tenemos que examinar a nosotros mismos si hay tales cosas en nuestras vidas, porque declara aquí en el 32 de los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y nuestra esperanza es vida, ¿verdad? Por eso, y vamos a ver en otros capítulos más tarde, cuando se trata justamente de esta pregunta tan difícil del pecado. Este libro habla y se trata con esa pregunta, el pecado y cómo podemos vencer el pecado y cómo nosotros como en Cristo podemos lidiar con el pecado. Y es un tema bastante difícil y aún controversial, aún en la iglesia, porque hay muchas personas que ven el pecado y los quieren juzgar y decir, usted es un pecador, usted tiene que arrepentirse. Y tienen razón, ¿va? Pero luego el juicio que echen sobre esta persona también causa mucho daño en la vida de personas también. Entonces es un tema bastante delicado, pero también un tema importante que tenemos que tratar y este mismo libro va a lidiar con esa pregunta del pecado. Y nosotros que todavía somos pecadores, pero también somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y cómo se resuelva esto, verdad? Que hay pecado en nosotros y creemos en Cristo. Y la sangre de Cristo está en nosotros y faltamos. Y entonces como esa tensión que hay en nosotros en esta vida, mientras que vivimos en esta tierra, con el hombre caído y el hombre nuevo en Cristo, ¿verdad? O mujer también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Otro comentario? Sí, pastor, yo quería también decir que, bueno, las dos naturalezas, ¿no? Que tenemos los creyentes, ¿no? Que pueden a menudo confundirnos, ¿no? La sabiduría que se halla en el libro de Romanos es como que nos ayuda a manejar ese conflicto, identificar qué conducta proviene del espíritu y
cuáles provienen de la carne, ¿no? Porque bueno, también hay que comprender, ¿no?, que los juicios vienen a causa de los pecados, ¿no? Eso es lo que esto es lo que más hoy me ha dejado empezar con el estudio de este libro, ¿no?, de Romanos. Y somos las personas las que tenemos la decisión o rechazamos al Señor, ¿no? Bueno, eso, que hay que tener en cuenta eso, que cualquier tendencia, más allá de todo lo que se nombró recién, cualquier desobediencia a la palabra de Dios, eso también, ¿no? Cualquier desobediencia proviene de la carne, o sea, pero a la palabra de Dios en general, digo, o sea, no solamente por lo que estuvimos recién estudiando, sino en general la desobediencia a su palabra, eso es como viene de la carne. Y bueno, y también que el amor es como un requisito indispensable, veo, ¿no? Y cualquier que menospreciemos ese amor, como una forma de rebelarnos, me parece, en contra del Señor, si hacemos eso. Eso también, ¿no? Más allá de todo lo que estuvimos hablando recién, también quería agregar eso. Y bueno, mucha bendición, de mucha bendición, y para reflexionar, y para pensar, y para meditar. La verdad que es hermoso. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios nos toma donde estamos y nos lleva a lo que Él nos quiere, ¿verdad? Y hace una obra en nosotros que sobrepasa nuestro entendimiento y aún nuestra capacidad. Pero Dios es bueno. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene un comentario o algo? No hay más nadie. Amén. ¿Nada más? Ok, muy bien. ¿Tiene algo, hermana Charito? Estaba, ¿cómo es? Quería decir lo que dijo mi hermana Brenda, ¿no? Que a veces uno se olvida de los pecados que a diario puede uno cometer también, ¿no? Y yo hablaba solo, por ejemplo, del lesbianismo, porque estaba esto está en todas partes del mundo, de hacer, como poniendo una ley para que sea algo normal, ¿no? Pero como decía mi hermana Brenda, hay muchas cosas que hay dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestros corazones mismos, que a veces no lo nombramos como algo feo, como algo como Dios lo ve al pecado, sino que vemos más feo algo que nosotros no estamos haciendo. En el caso de las lesbianas y del homosexual, si Dios dice que todo pecado es igual, que cualquier pecado, si no nos arrepentimos, nos podemos ir para el otro lado, ya no con Dios. Entonces, decía eso, ¿no? Para tener más en cuenta también todos los pecados, porque hay cosas que como que ya fuera algo normal, como que ya todos ya sabemos, bueno, es así y nos tenemos que arrepentir. Sí, es verdad todo eso, pero a veces uno no tomamos bien en cuenta lo que pasa en nosotros a diario. Y como decía yo, o sea, tenemos que nosotros como hijos de Dios pedirle al Señor siempre, siempre que nos ayude y que nos mantenga firmes en su palabra y para hacer esa luz, como dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos esa responsabilidad de soltar todo lo que nos pueda separar de Dios y
y poder ser esa luz para el mundo, ¿no? Que realmente necesita, que está tan confundido, que ahora más que nunca los mismos demonios, como Dios revela, que están bajando más cantidad de demonios a hacer daño más que todo al pueblo de Dios, porque el diablo no quiere que haya testigos de Cristo, no quiere que haya milagros, no quiere que se predique el evangelio, no quiere que guardemos, no quiere que oremos. Entonces tenemos que cuidarnos de eso también, sabiendo todo lo que el enemigo está haciendo. ¿Por qué se ve cosas malas? ¿Por qué se ve más violencias? Porque los demonios ya están bajando cualquier cantidad a la tierra. Por eso vemos mucha más maldad. Pero a veces nosotros, yo lo digo por como hablan unos hermanos de acá en la iglesia, sí, ya sabemos que el tiempo, como Dios dice, serán más malos y, ya sabemos. O sea, es como que algo lo toman tan livianito y no se dan cuenta que ellos mismos, o sea, yo digo por lo que estoy viendo, ¿no? Con algunas personas de acá. O sea, y a veces yo también, o sea, en mi caso, yo no soy la misma de antes. Yo antes oraba muchísimo más, recibía más revelación de Dios, y yo me desespero por eso, porque yo creo que todos hemos menguado en el tema de la oración, de buscar la presencia de Dios, vivir en santidad. Entonces, digo yo, o sea, es lo que tenemos nosotros que hacer como conocedores de la palabra y como hijos de Dios, aunque tengamos fallas, pero tenemos que intentar ser esa luz que necesita el mundo para poder que Dios pueda salvar más gente, ¿no? Cuando yo te diga, pastor, sí. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pero Dios es el que hace la obra. La esperanza la tenemos en Él. Y si no fuera por Cristo, ¿dónde estaríamos, verdad? Pero estamos en Cristo. Y esa es la buena nueva, ¿verdad? Que vamos a terminar con esto, que Dios realmente está con su pueblo, está con nosotros. La obra de Cristo o sea, el Evangelio nos ha mostrado, como leímos, la justicia de Dios, la gloria de Dios, y esto como provoque en nosotros la fe y la confianza para poder seguir adelante, aun cuando vienen demonios, aun cuando estamos rodeados de pecado, aun cuando el enemigo parece que está ganando esta batalla, pero sabemos que el que está en nosotros es mayor, ¿verdad? Amén. Nos confiamos en esta victoria. Hola. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Ok. Qué preciosa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermana Brenda, ¿nos quiere despedir esta noche en oración? Amén. Padre Santo, te damos las gracias por esta noche, este compartir que hemos tenido con tu alimento que nos brindas, que es tu palabra, Señor. Gracias por habernos regalado un día más de vida. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, sin que muchos hayamos podido quizá recordar que teníamos hoy. Este encuentro has permitido que podamos terminar nuestras cosas para poder sentarnos y escuchar un poco más de ti, alimentarnos de tu palabra que tanto bien le hace a nuestro espíritu, porque así como comemos a diario nuestra comida que tú, por pura misericordia, nos otorgas, así nos das tu palabra para que también podamos alimentar nuestro espíritu, que tiene tanta hambre y tanta sed de ti,
y que a diario te necesita, Señor. Cada respirar, cada acción nuestro, que dependa de ti, Señor, que se anteponga tu palabra, tus mandatos, antes que nuestros pensamientos o que nuestras emociones, que con nuestros actos mostremos tu amor hacia los demás, que somos hijos tuyos, no por palabras, sino por actos. Gracias, Señor, por bendecirnos y llamarnos a tu familia, por habernos dado tu misericordia a través de la sangre bendita que no merecemos de tu Hijo amado, Señor, que a diario con tus alas nos cubres y nos proteges con buena salud, con unión, con amor y cuidados de nuestras familias, de nuestros amigos, Señor, porque son maneras en las que tú demuestras el amor que tú nos das en familia. Es un regalo también, Señor, porque habiendo muchas familias rotas, cada vez que hay una unión es por ti, Señor. Y aquellos hogares en los que el enemigo ha querido atacar y ha alejado a algún familiar, Señor, te pedimos por favor que obres, porque para ti no hay imposible, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú eres nuestro Maestro soberano y Dios único y verdadero. Satanás no tiene poder ni sus siervos sobre nosotros o nuestras familias. Eres tú, mi Señor. Y llámalos de nuevo a sus caminos, a tus caminos, Señor, para que tengan la gloria de tu reino que tú nos has querido regalar. Gracias, Señor, por mantenernos hasta el día de hoy con vida, con una buena salud, a pesar de todas las dificultades con este virus que ha ocurrido a nivel mundial. Ya estamos por culminar este año, perdón, e iniciar un nuevo año. Y tú nos has cuidado, has permitido que afrontemos todo, Señor. Gracias por cuidar nuestra salud, nuestra comida. Gracias por cada regalo que nos das, Señor. Nunca podremos agradecerte todo lo que nos has dado, porque el regalo de la vida eterna es algo que jamás se va a poder comparar con algo que nosotros podamos darte. Por eso, ayúdanos a ser mejores personas a diario, a ser como tu Hijo, nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Ayúdanos a parecernos más a Él, Señor. Toca nuestros corazones, guárdanos en humildad, en armonía y en amor tuyo, Señor, no solo para nuestros seres queridos, sino también para nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor, a perdonar. A veces no sabemos que no hemos perdonado a alguien y no nos damos cuenta. Ayúdanos a perdonar a todos, Señor, porque si tú nos has perdonado todos los pecados que hemos cometido y que aún seguiremos cometiendo, Señor, ¿por qué nosotros no deberíamos obrar como lo que tú nos mandas? Tú eres Dios santo y quieres que nosotros también seamos santos, Señor. Ayúdanos a ser más como nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu amor, por darnos ese regalo de la fe, Señor, que tú nos das para amarte y conocerte. Gracias por haber venido hoy para permitir a través de nuestro pastor llenarlo de sabiduría para que nos pueda llenar una vez más de tu alimento, Señor. Bendice su familia, bendice su hogar, Señor. Sigue derramando a diario bendición sobre él, sobre su esposa Nancy, sobre toda su familia, Señor. Porque no es fácil ser un guerrero tuyo en este mundo, pero contigo, Señor, toda la carga se vuelve liviana. Y tú eres quien soporta también nuestro dolor, quien está a nuestra mano derecha y a nuestra izquierda y nos protege con sus alas. Cubre a nuestro pastor, Señor, y a toda su familia, manténla unida en ti. A pesar de todas las dificultades y adversidades que pueda ocurrir, Señor, tú los has mantenido juntos. Llénalos de fortaleza, Señor, para que Él continúe a diario fortaleciéndose con la fe que tú le das, con el amor y la devoción que tú le das, Señor. Llénalo y cólmalo de bendiciones, Padre, por favor, porque Él es el instrumento que tú has puesto el día de hoy y muchas noches y muchos días para muchos de nosotros.
Gracias por levantarlo como un siervo tuyo, Señor. Gracias por su vida. Gracias por haberle unido a una mujer que para él es perfecta, como es nuestra hermana Nancy. Gracias por todo el apoyo que a través de ella tú le das, Señor. Derrama tu bendición sobre cada uno de sus integrantes de familia, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Y todo esto te lo pedimos, Señor, también para que cubras también a cada uno de los familiares de nuestras hermanas que están acá reunidos. Por favor, Señor, te lo suplicamos por el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive contigo y reina por siempre, por la eternidad y los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. Vamos a parar la grabación.